con Chile porque creo que la noticia es fundamental. Hay un lugar en Chile que es el de los, dicen, cielos en la provincia de La Serena más limpios del mundo, junto con la zona sur del Perú. No sé cómo estarán ahora porque ahora mismo todavía será de día en Chile, pero tenemos una gran noticia. Cristian Rifo ha sido nombrado director del Centro del Espacio Alto Balsol en La Serena, en un poblado casi perdido ahí entre las montañas, y se ha generado, nos parece increíble, pero una fusión entre ufología, astronomía, ciencia y misterio a nivel oficial. Y aquí hemos tenido muchas veces a Cristian Rifo hablándonos y dándonos paso a militares y a políticos y a diputados, ¿te acuerdas, Carmen? Como Elena Pérez, del Comité de Defensa de Chile, contándonos aquí en Milenio cómo en Chile el ejército trabaja con los investigadores para descubrir el enigma OVNI. Aquí sería impensable. Yo quiero que nos cuente por vez primera, porque no lo ha contado en ningún otro lugar, el amigo Cristian Rifo, en ese lugar mágico del mundo al que ahora mismo viajamos con la magia de la radio, todo lo que está pasando. Don Cristian Rifo, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Encantado de hablar contigo una vez más, después de algún tiempo de ausencia por allá, pero con muchas novedades, bien contento con todo lo que es el proyecto de Alto Balsol que tú estabas mencionando. Un proyecto, ¿podrías contarnos, Cristian, a todos los amigos de España que seguramente, desde luego, no estarán informados del tema, qué es este Centro del Espacio? ¿En qué consiste? Tú eres director de esto, Cristian. Exactamente, sí, director. Bueno, como tú sabes, acá La Serena siempre se caracteriza por ser capital de la ufología, capital de lo que es la investigación del fenómeno OVNI. Tú sabes que se hacen los eventos más importantes a nivel nacional acá en La Serena. Y en ese contexto nosotros presentamos a la Municipalidad de La Serena justamente la idea de tener un centro que reuniera todos los temas que están relacionados con el espacio, es decir, la astronomía, la astronáutica, la astroarqueología y también el fenómeno OVNI. Entonces este es un centro que reúne toda esa información y que permite a la gente saber un poco más de todos esos temas y además, por supuesto, estar en el lugar donde están los cielos más limpios del mundo. Tú sabes que Serena y la cuarta región se caracteriza por tener los principales observatorios a nivel nacional. Así que les damos la oportunidad a la gente, no solamente acá en la cuarta región, sino que de todo Chile y no han visitado de otros países también, de tener toda la información del espacio en un solo lugar, con varias salas temáticas, con salas de conferencia, módulos de artesanía donde la gente puede comprar souvenir y cosas relacionadas con el lugar donde estamos, que es Alto Balsol, que es un pueblito bastante bonito que está al interior del Valle del Elqui y que nos ha recibido muy bien, la gente muy cariñosa acá y bueno, estamos súper contentos desarrollando este proyecto que comenzó el pasado 23 de marzo, ya llevamos un mes de funcionamiento y ya hemos recibido alrededor de 900 visitas aproximadamente. Cristian, me estás hablando de un proyecto absolutamente pionero, porque aquí te voy a ser muy sincero, te escuchamos con cierta envidia, porque eso de que la astronomía y las disciplinas más científicas tengan cabida también o dejen un espacio a otras menos científicas pero igual de apasionantes como la ufología, pues eso, que nos da bastante envidia. ¿Por qué ese aperturismo en toda esa zona de Chile? ¿Qué ha contribuido, Cristian, a que, por ejemplo, determinadas instituciones permitan eso? Aquí en España, te lo digo así de claro, eso sería poco menos que una herejía, ¿no? Mezclar ufología con astronomía. En Chile, ¿por qué hay ese aperturismo aparentemente en los últimos años? Bueno, tú sabes que nosotros hemos hecho un trabajo bastante importante a nivel del Senado, de la Cámara de Diputados. Tú sabes que estuvimos hablando un par de programas sobre ese tema de que fui recibido en la Cámara de Diputados. También acá existe un comité de investigación del fenómeno OVNI. Yo creo que eso ha dado pie para que también hay un aperturismo, como dices tú, a los temas que están vinculados sin duda al tema ufológico. Nosotros recibimos la donación, por ejemplo, del Observatorio Europeo Austral, la ESO. Es una donación bastante importante de material gráfico que tenemos montado acá en la sala de astronomía. Tomamos contacto con la NASA también y que también nos enviaron algunas fotografías que las tenemos en tamaño gigante acá. Y bueno, y también las donaciones del senador Vega, por ejemplo, la diputada Lili Pérez también nos ha dado todo su apoyo en este sentido, y creo que esas reuniones que tuvimos en la Cámara de Diputados y en otros lugares, por ejemplo en la FAC también, creo que fue súper importante para poder concretar este proyecto y, como dices tú, que la astronomía se junte con la ufología, la astroarqueología y también todo lo que es la carrera espacial. Nosotros acá también le
recibimos muchos colegios, muchas delegaciones de estudiantes a los cuales les explicamos que el tema espacial va mucho más allá de que el hombre haya llegado a la Luna, sino que muchos de los grandes adelantos que nosotros utilizamos en el diario vivir surgieron a partir de que el hombre comenzó a salir al espacio. También les explicamos mucho de lo que viene a futuro con nuestra próxima meta, que es el planeta Marte. Así que yo creo que por ahí va un poco el aperturismo que hemos tenido acá en Chile con respecto a este tema. Y los chavales seguro, y no tan chavales, que estarán encantados, Cristian. Además, para nosotros, te lo digo, para Milenio 3 es un orgullo que un compañero y un buen amigo que lleva muchos años haciendo un buen quehacer en todos estos temas divulgativos e investigativos, pues esté ahí, ¿no?, dirigiendo una cosa que desde luego es pionera, y eso es importantísimo. Cristian, aprovechándome de la situación y haciéndote un poco que me hagas, o que nos hagas a todos los amigos de Milenio de guía, por ejemplo, en la sala de ufología, que estoy seguro que a los oyentes les va a encantar, ¿qué tenéis? O en las zonas de ufología, ¿qué enseñáis? ¿Qué mostráis? ¿Podrías contarme algo? Sí, hicimos una selección. Tú sabes que existe tanto material relacionado con el tema OVNI, que hicimos una selección de las mejores fotografías, hicimos un estudio con varios investigadores, llegamos a la conclusión y pudimos reunir alrededor de 50 fotografías desde el año 45 en adelante. Hay un área, digamos, destinada a Chile, por supuesto, y imágenes de todo el mundo, pero también tenemos algunas cosas, como por ejemplo algún fragmento de lo que fue la caída del ovni de Roswell, que nos trajo el investigador mexicano Daniel Muñoz. También tenemos algunas muestras de análisis de tierra, de algunos sucesos de aterrizaje que se produjeron acá en el sur de Chile. Tenemos algunas maquetas también de lo que es el contactado, basados en el relato del contactado George Adamski, por ejemplo. Clásicos, ¿eh? ¿Cómo? Auténticos clásicos, ¿eh? Clásicos y a través de guías especializados vamos analizando cada una de las fotografías y la gente se da muy contenta porque se da cuenta de que el fenómeno realmente es global. O sea, tratamos de demostrar de que el fenómeno no solamente se produce en algunos países del mundo, sino que no existe ningún país del mundo que no haya sido visitado en algún momento por estos objetos voladores no identificados. Oye, Cristian, y tú como director de este Centro del Espacio Alto Balsol, en La Serena, en Chile, como decías, en un lugar privilegiado con algunos de los cielos más limpios y más maravillosos que se pueden observar desde el planeta Tierra, ¿qué pieza destacarías? ¿O cuál es, no sé si quizá por cariño de investigador o por lo que sea, cuál es la pieza, la fotografía, el elemento más personal para ti o más interesante de tu museo? Sí, bueno, hay unas fotografías que son oficiales, que son fotografías que me fueron entregadas directamente por la Presidencia de la República, en la cual aparece el expresidente Eduardo Frei, en dos fotografías en las cuales se observa un objeto extraño, y son fotografías, como te digo, oficiales, que tienen incluso los sellos de la Presidencia, que fueron analizadas por el fotógrafo de la Presidencia y se descartó que fuera una falla de negativo, una raya o alguna falla en la emulsión. Así que esa yo diría que es la fotografía que más me gusta porque tiene un sentido oficial, tiene los sellos de la Presidencia, y en algún momento el mismo presidente chileno habló de este tema, y creo que es un testimonio muy importante que nosotros tenemos en tamaño gigante para que la gente lo pueda ver en toda su envergadura. Bueno, es tremendo, es el presidente, el expresidente y un objeto volante en una de las fotografías que dieron la vuelta al mundo, y que desde luego se demuestra que Chile, por lo que sea, está siempre activo en estos temas. Hablando de eso precisamente, Cristian, hace meses que no hablábamos, la última vez creo que dábamos paso a la diputada Lili Pérez, que nos hablaba de esa comisión de defensa. ¿Ha ocurrido algo en estos meses, digámoslo así, a nivel oficial, a nivel de ese buen contacto que tienen los ufólogos, que tenéis los ufólogos chilenos, y el ejército o la política? ¿Ha ocurrido algo reseñable en este tiempo? Bueno, estamos reunidos en varias oportunidades más, nos hemos reunido con el senador Vega, con la diputada Lili Pérez, incluso con la senadora Evelyn Matei, con la cual estamos comenzando a tirar algunas líneas de lo que vamos a hacer en materia oficial acá en Chile. Vamos a volver a tener una reunión en la Cámara de Diputados para analizar el tema ya con mayor detalle. Incluso estamos trabajando en algunos dosieres oficiales, ya no solamente en el tema aéreo, sino que además ya vamos a incorporar casos protagonizados por carabineros, por gente de la Armada y gente de la Fuerza, de carabineros, de la Fuerza Aérea y también de la Armada. Así que creemos que ese es el próximo paso, o sea, poder concretar todas esas reuniones que tuvimos en el Parlamento hace ya bastante tiempo, y concretarlo este año y ojalá se pudiera crear esta comisión que nosotros
planteamos en ese momento una comisión multidisciplinaria que analice el fenómeno OVNI y podamos ser pioneros un poco en el análisis del fenómeno OVNI a nivel oficial. Es realmente impresionante, Cristian. Yo creo que los oyentes estarán comprendiendo la importancia de tus palabras, porque estamos hablando de las fuerzas vivas del Estado, militares y políticas, y de los investigadores trabajando codo con codo y con un interés mutuo, y desde luego sin tirarse los trastos a la cabeza, que es lo más habitual, desgraciadamente. Cristian, por último, a nivel de crónica ya puramente investigativa, ¿nos destacas algún caso de los últimos tiempos en Chile? ¿Está la casuística adormecida? ¿Ha habido incidentes que te parecen interesantes? ¿Qué nos cuentas? Sí, ha estado bastante dormido en los últimos meses lo que es la casuística de avistamiento, pero sí han habido sucesos importantes. Uno protagonizado por un controlador de tránsito aéreo, que incluso él estaba en unas cabañas que utilizan personal de la Dirección General de Aeronáutica, y pudo videograbar un objeto que tenía un comportamiento completamente anormal. Nosotros tuvimos el acceso a ese video, y además contamos con el testimonio de este controlador transitorio que está en servicio activo, y que él en su relato nos dice que absolutamente no se trataba de nada convencional. O sea, que te lo diga un profesional que está acostumbrado a observar el cielo y saber exactamente qué fenómenos son naturales y qué fenómenos no, creo que sin duda ha sido uno de los casos más importantes de los últimos tiempos. Y también algunos avistamientos que se produjeron, que fueron registrados por en un comercial que se ha difundido ampliamente acá en la televisión chilena, y que mientras grababan este comercial aparece un objeto volador no identificado también. Esos son como dos casos que han ocurrido, pero sin duda que la casuística de avistamiento estaba bastante dormida, y no solamente acá en Chile, sino que a nivel internacional, por lo menos en Latinoamérica, hemos tenido pocos reportes de avistamiento durante los últimos meses. Bueno, a ver qué ocurre. Desde luego sería un sitio interesante y donde queremos estar en contacto, y ojalá, Cristian, ojalá algún día, sería un placer para nosotros, pudiéramos, imagínate lo que sería hacer, por ejemplo, un programa desde ese lugar, enseñando a todo el mundo lo que estáis haciendo, la labor desde allí, y observando esos cielos que espero que algún día podamos ver juntos. Pues un abrazo muy fuerte, Cristian Rifo, ni más ni menos que el director del Centro del Espacio Alto Balsol en La Serena, Chile, y como siempre buen amigo de este programa, nos tiene siempre la última noticia de lo que está ocurriendo, casos impresionantes, documentos oficiales, y un trabajo serio y digno, que es lo más importante. Cristian Rifo, desde España, te lo aseguro, un abrazo muy grande de muchísima gente que os sigue por ahí. Muchas gracias a ustedes por el contacto, y bueno, invitar a la gente que quiera saber un poco más del Centro del Espacio Alto Balsol, que ingresen a la página www.laserena.cl. ¿Laserena.cl? Laserena.cl, y a un costado hay un link que dice Centro del Espacio Alto Balsol, para que puedan conocer un poco en fotografía lo que es este centro, como te digo, dedicado a todo el tema espacial. Pues www.cristianlaserena.cl, y ahí ya tienen la información enseguida en el menú de este Centro del Espacio Alto Balsol, que va a ser seguro un auténtico exitazo, y os deseamos todo lo mejor, amigo. Muchas gracias y suerte por allá, y vamos a estar en contacto, y ojalá podamos concretar tu visita a Chile dentro de los próximos meses. Ojalá que los seres del espacio te escuchen. Un abrazo, amigo. Un abrazo. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marra y Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. 3:31, exactamente, 10,1 grados en el exterior de la Gran Vía, y de verdad, qué maravilla escuchar que se están haciendo cosas en favor del misterio. No sabéis lo importante que es, ¿verdad, Carmen? A nivel, bueno, para nosotros, que un corresponsal y un amigo nuestro haya alcanzado un centro oficial donde están colaborando la Armada, la Policía, los militares y el Congreso de los Diputados de Chile, y que haya astronomía, pero haya astroarqueología y ufología. Es que aquí no te lo imaginas, ¿verdad? Ya podían tomar nota en España, también nos lo dice un amigo, Iván desde y a Irún. Carlos Nicolás de director, le vamos a meter ahí. Iván desde Irún nos decía, jo, que envidia el Observatorio de Chile, que tomen nota los científicos cuadriculados, y nos dice también que ha comprado un telescopio para la alerta. ¿Qué podemos decir de alerta? No podemos decir muy poco, pero ¿qué podemos pues adelantar? Nos pregunta muchísima gente cuándo va a ser, que si se va a hacer en alguna provincia en concreto o va a ser en toda España.
Será algo global, decir que puedes ir, pues es en toda España, por supuesto, se verá estaremos en contacto con todas las provincias españolas e incluso fuera de nuestro país. Vamos a ver, porque el proyecto que hemos presentado es tan ambicioso, ya nos conocéis, amigos, que nosotros para hacer medianías o no se hace o se hace a lo grande. Imaginaos que incluso queremos conectar y estar en contacto con Chile, y en Chile, en todo el país, coincidiendo con lo que vamos a hacer, se va a hacer la emisión global para todo Chile de esa alerta OVNI. Puede ser una alerta OVNI en los 5 continentes, y vosotros participando, y vosotros en diferentes grupos, en vuestras provincias, en vuestros pueblos, en vuestras ciudades. Ojalá nos dejen, y tranquilos que iremos dando todos los datos, tanto aquí, por supuesto, como en ikerjimenez.com, vuestra página amiga, página de este programa, dato a dato, si todo sale bien. Y si no nos dejan hacerlo tan bien como queremos, lo haremos con menos medios quizás, ojalá, no lo sé, pero desde luego que sepáis que por vosotros vamos a ir a tope. Carmen, por cierto, antes de viajar a Cortijo Jurado, que ya nos espera prácticamente por las inmediaciones Francisco Contreras Gil, tenemos una noticia que tiene que ver con los ovnis. Qué envidia me daba de verdad, hay que ver ese museo, Carmen, hay que ver ese museo. A ver si podemos ir a Chile. Es maravilloso, pero es que algo ha pasado en Santiago de Compostela y hemos movilizado a nuestros amigos. Seguro que Miguel Pedrero o José Lesta están por ahí dando caña ya, preguntando con sus libretes o grabadoras. ¿Qué ha pasado? Pues el pasado 28 de abril cientos de personas llamaron al Observatorio de Santiago de Compostela para informar sobre un extraño objeto que sobrevolaba la ciudad. Según los testigos, se trataba de un objeto brillante de grandes dimensiones que apareció sobre las 10 de la noche y realizaba movimientos imposibles. El avistamiento se produjo desde diversos puntos de la ciudad gallega. Ante la avalancha de mensajes, José Ángel Docobo, director del Observatorio de la Universidad de Santiago, ha pedido a todos los ciudadanos que pudieron contemplar el fenómeno que se pongan en contacto con el observatorio para aportar todos los datos posibles y así esclarecer este suceso. Bueno, Carmen, pues si te parece, vamos a ayudar al Observatorio de Santiago de Compostela, vamos a unirnos a este proceso, porque sabemos que tenemos a grandes corresponsales y amigos investigando en el lugar. Por favor, 7640, palabra milenio. Y vamos a revisar, si quieres, los SMS que recibimos en esa semana, porque yo recuerdo que alguno hablaba de extrañas luces sobre, no sé si era de Santiago de Compostela en sí, Galicia, pero sobre Galicia, ¿no? Sí que era. Sí, sobre Galicia. Entonces vamos a ver, 7640, palabra clave milenio, y por favor, vamos a ayudar al Observatorio de Santiago de Compostela, al profesor José Ángel Docobo, a los investigadores que están allí, si alguno, y por favor, seriamente, claro, como siempre, como sois los caballeros y damas del tercer milenio, habéis observado algo en las inmediaciones, sea en Galicia, sea en Zamora, sea en Orense, sea en La Coruña, sea en Vigo, sea en cualquier ciudad importante, sea en Salamanca, en zonas más o menos, digo yo, del noroeste, o en otros sitios, por favor informarnos. Es importante, están ahora mismo recabando datos, y si podemos ayudarles, desde luego que enviaremos directamente al observatorio vuestros mensajes. Cortijo Jurado vuelve a estar de actualidad. Cortijo Jurado, ese lugar lleno de leyendas, sobre todo, creo yo, leyendas concentradas, como en tantos otros lugares de España, donde el caserón que se queda fuera del casco urbano, y sobre todo cuando se queda deshabitado, pues realmente genera un sinfín de habladurías. Algunas pueden documentarse con datos y otras se quedan en la broma, en el comentario, en los dimes y diretes. En el caso de Cortijo Jurado hay un montón de polémicas, porque hay personas que afirman haber visto vaporosas figuras, hay personas que afirman haber grabado terroríficas psicofonías, aquí hemos puesto, aquella de Antonio, ¿os acordáis? Hay personas que afirman haber sentido manos heladas, empujones, presencias. Hay aparatos de equipos de televisión y de radio que se han bloqueado por completo. Milenio 3 estuvo allí, y desde entonces un reguero de gente no ha dejado de acudir a ese cortijo en las afueras de Campanillas. Y luego, para más INRI, investigadores y compañeros de este programa como José Manuel Frías o Francisco Contreras ponen en circulación una serie de fotografías impactantes. Parecen mujeres momificadas, apergaminadas, sin cabeza, y hay un nexo de unión con ese terrible Cortijo Jurado. Y nos encontramos leyendas de supuestas mujeres asesinadas, destripadas junto al río, habladurías, personas, incluso médicos importantes, parece ser de la provincia de Málaga, que bajan pozos o túneles y se encuentran un mundo extraño, un mundo de osarios, un mundo de rituales.
Pero la desgracia en plan teletipo, Carmen, ha sido tremenda últimamente. Pues sí, que porque esta semana un chico de aproximadamente 21 años, porque no han sabido ni han facilitado los diferentes medios de comunicación ni su identidad ni su edad, dicen que aproximadamente 21 años, pues desgraciadamente se cayó por un pozo que se encuentra en el patio central en el que está edificado el Cortijo Jurado en Campanillas. Pues prácticamente muy cerquita de allí, habiendo estado investigando de nuevo, siguiendo el tema muy de cerca, él y José Manuel Foría siguen indagando punto por punto. Francisco Contreras, buenas madrugadas, amigo. Buenas noches, Iker, Carmen, don Carlos Nicolás. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. Desgraciada noticia la del accidente desafortunado, ¿no? Que Cortijo Jurado sea titular por un accidente como este en vez de por el misterio, pero bueno, ya lo avisamos en las diferentes ocasiones en las que hemos emitido desde allí, desde que Milenio 3 ha estado allí, ¿no? Yo tengo que decir, si me permites, Francisco, que nos cuentan, los medios incluso desde Málaga nos han contado que, y cuando estuvimos allí, estuvimos con los compañeros, yo colaboro con Por la Mañana en Televisión Española, Manuel Jiménez, Inés Ballester y todos los compañeros, Guillermo González, Miguel Porcel, estuvimos allí y nos dimos cuenta de una cosa, Francisco, que vosotros ya conocíais, nosotros no, era el reguero de gente. Y yo te puedo decir que estando allí me dije, aquí va a haber una desgracia, porque estoy viendo un lugar muy peligroso, estoy viendo un lugar donde los techos se vienen abajo, donde el estado del piso y los suelos es terrible. Y ahora repasando, recuerdo que la primera, no la emisión que ha hecho popular casi Cortijo Jurado de Milenio 3 esa noche, sino la primera, y donde de verdad pasaste miedo, Francisco, tú lo primero que haces en Milenio 3 una noche de diciembre es avisar que quien vaya allí primero es una propiedad privada y segundo que hay que tener muchísimo cuidado, y nos mostrabas gráficamente cómo estaba el suelo y desgraciadamente no ha servido de mucho, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué crees que ha pasado esto? Bueno, pues sinceramente no lo sé, ¿no? Lo que tenemos muy claro es que siempre hemos avisado de que era un edificio que está en una propiedad privada, que está a 10 kilómetros de Málaga, en un altozano que se eleva, donde se eleva el Cortijo Jurado, en el Valle de Guadalhorce, que el edificio está en ruinas y que, bueno, ahí no se podía acceder. De la misma manera que también hacíamos una serie de pasos a seguir antes de cualquier emisión y que muchos de los oyentes no saben. Primero, los permisos de la inmobiliaria Mirador para poder acceder al recinto y hacer las investigaciones. Y segundo, antes de cada emisión hacíamos un estudio, vamos a llamarlo así, de prevención de riesgos. Es decir, para que los oyentes se hagan una idea, horas antes, o 24 horas antes, recorríamos bien el Cortijo Jurado para saber por qué sitios, de noche, de madrugada, podíamos recorrer para que nosotros no tuviésemos ningún tipo de percance. El cortijo está de derrumba, hay pozos ciegos, pozos que no se ven, y incluso nosotros cada vez que emitíamos de allí teníamos un peligro, porque vamos con linternas, no hay luz. Eso es algo que a lo mejor la gente no sabía y que ya contamos, ¿no? Y avisamos. Permisos oficiales, porque es una propiedad privada, si no estaríamos haciendo allanamiento de morada, eso es un delito. Claro. Y segundo, estudios de prevención de riesgos para nosotros y para todo el equipo técnico, ¿no? A pesar de todo ello, la avalancha de gente que quería ver el cortijo, que quería pasear por los patios, por las vaquerizas, bueno, pues ha hecho que la desgracia ocurra. Pero bueno, las medidas, mira, hace varias horas, unas cuantas horas, en Málaga podía observar in situ las medidas que se están tomando para que se corte ese reguero de gente. Parece una romería lo que hay a Cortijo Jurado. Se han precintado las puertas del cortijo, se ha cerrado la valla exterior que hay, incluso se ha electrificado, y una dotación de la policía local está en la puerta, bueno, denunciando a todo aquel que quiere entrar, porque es una propiedad privada, ¿no? Y no sabemos qué consecuencias. Desgraciadamente, claro. Francisco, desgraciadamente es la otra cara del misterio que tú conoces bien, la Crónica Negra. Yo estaba recordando ahora mientras te escuchaba una cosa, y Carmen, yo creo que estás conmigo porque has recorrido algunos de estos lugares. Yo creo que, fíjate, no es la vez primera que ocurren cosas como esta. Yo me acuerdo en la calle Gascón de Gotor, por las informaciones, claro, no estaba vivo yo en aquella época, en el 34, la famosa historia del Duende de Zaragoza, que todavía que no hemos contado, pero bueno, unos fenómenos extraños. Hubo 2 personas que se despeñaron y una de ellas quedó tetrapléjica, iban con sábanas e intentaban colarse en la casa del fantasma, así a la clara. Y recuerdo perfectamente cómo en los castillos de San José de Valderas, que ocurría un poco el mismo anacronismo, es decir, una barriada grande
pero que había unos castillos, se habían quedado como una imagen de otro tiempo, evidentemente lo eran. Y en esos castillos los guardias jurados, haciendo la ronda, a mí mismo me lo dijeron, había unas grandes leyendas, ya lo sabéis todos, historias incluso de ovnis, bueno, de todo, pero veían un niño caminando por ese castillo a oscuras. Y hubo accidentes de gente que iba a oscuras, porque lo que hay que decir es que cuando va a Televisión Española, va a la cadena SER, se va con equipos, con focos, observándolo todo, unos grupos importantes de gente. Y yo vi allí jóvenes, Carmen, te ocurre, jóvenes que iban sin ningún tipo de protección. Y sobre todo Iker se va con linterna. Los permisos pertinentes, porque recordemos que, bien lo ha dicho Francisco, es una propiedad privada. Con lo cual la gente no puede entrar porque sí, no es el campo, no es a campo abierto que puede pasear cualquier persona, es una propiedad privada, está vallada además, con lo cual pues estas personas ya saben lo que se juegan si entran. Y es cierto también que nosotros estuvimos, pero no pudimos vivir en persona ningún fenómeno extraño, porque también hay que decirlo, nosotros no vivimos ningún fenómeno extraño en ningún momento. Lo que ocurre, Carmen, hay una cosa, es que, vamos a ver, programa de Milenio 3, Francisco Contreras, para mí el más impresionante, el primero solo, segundo con José Manuel Frías, con Luis Manuel Fernández, con un montón de gente haciendo una red de información, que eso fue ya el acabose, claro. Después 2 reportajes en Televisión Española, en Telecinco en otro contexto quizá un poco más jocoso por el programa que se emitía, pero bueno, las revistas hicieron las cosas, la revista más allá. Es decir, sí, ha dado muchísima publicidad. En 3 o 4 meses, por lo que sea, Cortijo Jurado ha recibido más publicidad que ninguna otra. ¿Esto puede girar el misterio y encontrarnos con que precisamente ahora investigar va a ser mucho más difícil, Francisco? No mucho más difícil, sino más inaccesible incluso, ¿no? Porque el acceso al inmueble de momento está cerrado por una investigación. Tú ten en cuenta que este chico de 20-21 años, como contaba Carmen, se cayó en un pozo. Fíjate qué curioso, es un pozo que está ubicado en el primer patio y que estaba cerrado. Es decir, no era un pozo abierto, un agujero por el cual nosotros nos podíamos caer. Eso estaba cerrado por cemento y se vino abajo. Oye, ¿podría ser uno de esos túneles famosos de los que se hablaban o no? Pues mira, no lo sé. Yo estaba hablando con José Manuel Frías. José Manuel sabía la existencia de ese pozo. Y no sabemos si podía ser o no una de esas entradas a los subterráneos. De lo que no tengo ningún tipo de duda es que los subterráneos existen porque, como bien decías, hemos podido hablar con 2 doctores de Málaga que quieren permanecer en anonimato, que han paseado por los subterráneos de Cortijo Jurado. Eso es algo ya que no habíamos hablado. Las pruebas fidedignas se tendrán cuando se descubran esos subterráneos. Sí, pero bueno, te quiero decir, tenemos testimonios para mí muy fehacientes de que los subterráneos existen. Ahora, es un edificio en ruinas con techos que se caen en el momento que pises mal y donde existen pozos como este, es decir, no es un pozo abierto, tú vas andando y lo ves, vas andando tranquilamente y te vienes y el suelo se te come, vamos. Investigar ahora, pues yo creo que bastante difícil, sobre todo porque hay una investigación en marcha para el accidente, ¿no? Claro. Es una propiedad privada, el chico fue ingresado en el Carlos Haya. Oye, iba por el tema de, ¿sabemos si el chico, o hay indicios o rumores o como sea, de que el chico iba por el tema del misterio? Porque ninguno. Porque claro, vimos que también jóvenes iban ahí a de todo, vamos. A otras cosas. Ninguno, absolutamente ninguno. La gente se ha acercado a Cortijo Jurado a hacer botellones, a hacer investigaciones, a saciar su curiosidad. Cuando se mezclan esos dos términos me parece a mí que esto es peligroso. Solamente te lo puedo comparar, y que Carmen nos lo puedo comparar con el fenómeno Palacio de Linares en Madrid. También. Aquella época en la que la gente se acercaba al Palacio de Linares en Madrid, ubicado en el Paso de la Castellana, en la Plaza de Cibeles, para ver el fantasma. ¿Os acordáis? Más de 300 y 500 personas con las cámaras de televisión, todo el mundo, incluso había hasta gente que se coló en el Palacio de Linares. Con la diferencia de que esto, Francisco, es mucho más aislado y las tropelías... Y ahora sí, mira en el Palacio de Linares, mira si luego hubo fraude, con esas psicofonías que eran fraudulentas, incluso pues se cuentan muchas historias. Francisco, de gente vamos a hacer allí... una cosa. Si os parece, porque yo creo que todavía hay mucha tela que cortar y que a pesar de este accidente el misterio puede continuar y sabemos que tanto tú como José Manuel Frías estáis hilando buenas investigaciones, que lo contaremos aquí como siempre y que hoy simplemente queríamos dar este toque de alerta. El misterio no es todo color de rosa, los fantasmas sobre todo hay de carne y hueso, los otros son muy difíciles que existen de ver y cuando uno va, pues como ha ocurrido con Ochate o ha ocurrido con Belchite o con Domeño, lugares que están en ruinas y que por favor un poco de lógica, ¿no? Francisco, seguimos muy atentamente las investigaciones y con cualquier noticia proseguimos nuestra misión sagrada de contar, pero también de hacerlo con lógica y siempre avisando de los peligros que esto conlleva, que nadie se olvide. Claro que sí, Iker. Un abrazo, compañero. Un abrazo para todos. ¿Qué pasa?
Ladraban los perros, nos han despertado. ¿Te has hecho daño? Creo que lo ha hecho Dios. ¿Qué dices, Morgan? La nueva superproducción de Hollywood, Señales, ha reabierto la polémica en torno al misterio de los círculos en las cosechas. Los primeros pictogramas comenzaron a surgir a finales de los 70 en la campiña inglesa. Sus formas eran básicas y rudimentarias, dando la impresión de que algo venido del cielo se hubiese posado sobre el terreno. Con el transcurrir de los años, las formas fueron haciéndose más complejas, a modo de signos imposibles de descifrar. Las teorías hablaban de fraudes intencionados o incluso de un mensaje de la propia Tierra, una llamada de auxilio y alerta dirigida a la humanidad destructora. Buenas noches, comenzamos Milenio 3. Os habla Iker Jiménez para todas las redes de emisoras de la cadena SER, para España y para el mundo, como siempre. Y la verdad es que un poco consternados, porque en todo el planeta vuelve a hablarse del misterio de los círculos de las cosechas, aunque hoy comprenderemos y sabremos que no solo son formas circulares las que aparecen en la campiña inglesa y en otras partes del mundo. Esta película de Hollywood, de la que nos hablaba Carlos Barroso en la introducción, ha servido para, quizá concienciar a personas de todo el mundo de que algo está ocurriendo en algunos enclaves concretos. Es un misterio para el que todavía no hay solución, pese a quien pese. Es un enigma que, prácticamente en muchos foros se sigue pensando que es un fraude. Hubo una noticia, y hablaremos de eso, de que 2 ancianos ingleses, vigorosos ellos, con unas tablas y unas cuerdas, hacían estos pictogramas, estas figuras, estos símbolos realmente espectaculares. Ha habido un reportaje que ha servido periodísticamente para poner también, porque no solo de Hollywood vive el hombre, desde luego, un reportaje que ha servido para que mucha gente vea que hay misterio, vea imágenes, cosa que en la radio no podemos hacer. Podemos transmitir, pero no podemos ser tan certeros con la fotografía. Vamos a intentarlo esta noche de todas formas. Ese reportaje era de Susana Díaz, en El País Semanal. Una historia perfectamente trenzada, con documentación exhaustiva, y por eso hemos querido que esté en Milenio 3, que nos cuente pues muchísimas cosas de esta aventura periodística, reporteril en la que se ha metido. Susana Díaz, buenas noches, bienvenida a Milenio 3. Hola, buenas noches, muchas gracias. Toda una aventura hacer este reportaje, ¿verdad? Hacía mucho tiempo que un prestigiosísimo semanal como El País Semanal EPS no reproducía en sus páginas una cosa tan misteriosa, ¿no? Pues sí. ¿Cómo han sido las repercusiones? ¿Cómo han sido las repercusiones de este reportaje? Pues la verdad es que a lo grande por todas partes. Muchísima aceptación, porque la verdad es que es una historia que, si bien había gente que sí conocía, muchísima gente, la gran mayoría, nunca había oído hablar de la historia de los círculos. Y menos ver las fotografías, imagino, y ¿no? Menos ver las espectaculares figuras que se forman. Claro, porque las personas que seguimos de alguna forma el misterio, periodistas como este equipo, Carlos Barroso, Carmen Porter, Katia Rocha y este que os habla, pues la verdad es que, creemos muchas veces que la gente sabe o que tiene noción de las cosas, pero el impacto ha sido tremendo, porque las personas han cogido El País Semanal y han visto unas figuras en los campos que la expresión más común era: esto no puede ser humano, esto es algo maravilloso, increíble. Y aunque fuese un fraude, aunque fuesen esos viejecitos con las tablas, que creo que ya además han pasado el umbral de la vida, sería, digno de medalla, ¿no? Como decíamos antes a micrófono cerrado, porque las figuras son extensísimas. Ya no son solo círculos, ¿verdad, Susana? No, inicialmente eran círculos, pero cada vez, ahora mismo ya se denominan pictogramas. Su complejidad es increíble. Incluso, hay figuras con casi 400 círculos en perfecta estructura geométrica. Y no solamente son círculos, hay todo tipo de formas geométricas. Tú, como periodista, la pregunta es obvia y es lógica, después de hacer este reportaje, de meterte a fondo, y además en compañía de una magnífica investigadora que también nos acompaña aquí en el estudio y con la que vamos a hablar largo y tendido de este misterio. ¿Cuál es la conclusión a la que has llegado, si un periodista puede llegar a veces a conclusiones respecto a este misterio? Mi opinión personal al respecto, y siempre personal, es que hay muchas cosas que todavía no conocemos, no entendemos, y si bien hay muchas puertas que se van abriendo,
pues cada una y cada especialista investiga en su campo. Yo como periodista me he limitado a transmitir la información que otras personas han encontrado. Entonces creo que no hay una respuesta única ahora mismo, sino que hay muchas opciones, muchas propuestas que todas ellas se complementan. La verdad es que es la filosofía de este programa de Milenio 3. No creemos muchas veces en las verdades oficiales, en lo que nos cuentan, pero sí creemos que hay cierto misterio y cosas que se escapan, que están a los márgenes de lo lógico. Marga García Vaquero lleva la friolera de unos 8 años pateándose círculo a círculo, pictograma a pictograma, sería más lógico, y la verdad es que es digna de una labor y de un valor también encomiable, ¿no? El valor de esos aventureros e investigadores, nos sentimos totalmente hermanados con esa filosofía, y gracias a ella tenemos información de última hora, tenemos nuevos documentos y tenemos pues el latido vivo de lo que está pasando ahora mismo, ¿no? La freíamos a preguntas prácticamente fuera del estudio. Marga, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Atrapa el misterio de los círculos cuando uno, imagino que los ve en vivo, ¿no? ¿Cómo es la impresión la primera vez que tú intentas recordarnos, te topas con una de estas formaciones allí en Inglaterra? Bueno, es un fenómeno muy curioso, ¿no? Porque yo realmente empecé a investigar sobre esto sin proponérmelo, fue por pura curiosidad, nada más al vivir ahí. Entonces, el primer círculo que fui me acordaré toda la vida, porque... Como para olvidarlo, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque tuvo mucha repercusión en mi vida, fíjate, ese círculo, realmente. Entonces, bueno, vas ahí y empiezas primero pues a ver las cosas físicas que te parecen curiosas, cómo están las espigas, porque suceden siempre en campos de trigo o cereales. Entonces empiezas a fijarte en el fenómeno primero físico, a ver cómo están colocados, cómo es eso, ¿no? Y entonces, al entrar dentro, primero te das cuenta que es algo tan grande que no puedes tener una perspectiva de la figura en la que estás, porque realmente solo puedes verlo después a través de una foto, si tú vas en un helicóptero o en una avioneta. O sea, es como la imagen, refiriéndonos un poco a la película, aunque aquí tampoco queremos hacerle excesiva publicidad, simplemente mucha gente la habrá visto y está escuchándonos ahora, esa imagen de Mel Gibson, y que llegan a un lugar donde de repente todo está aplastado, pero no tienen conciencia del dibujo que hay, ¿no? Debería elevarse alguien para verlo. Claro, es que no la puedes tener, porque es algo tan enorme que tú jamás... Yo lo he intentado, te lo digo porque yo lo he intentado con un lápiz, un papel, un cuaderno, intentar más o menos saber dónde estoy, pero te aseguro que es francamente difícil. A lo mejor en los primeros, como eran muy sencillos, pues evidentemente sí, eso lo podías saber, pero en los momentos que están ahora, lo que está ocurriendo, es imposible absolutamente. Con la perspectiva de la Tierra no puedes saber en qué figura estás. Entonces, bueno, aparte ves que al principio el fenómeno ocurre, digamos que trenzando las espigas, quedan acostadas y se trenzan unas encima de otras de diferentes maneras, con lo cual es un trabajo súper increíble, ¿no? Y minucioso, o sea, que no están partidos, como la gente piensa que es algo que has segado, ¿no? Y se ha hecho ese dibujo. No, lo que ocurre es que hay un fenómeno de efecto microondas, esto analizado a nivel científico, en el cual los tallos de las espigas, que es lo que hace que permanezcan rígidas, sufren un proceso de deshidratación, con lo cual... que hace que se tumben las espigas. Entonces, al no poder estar rígidas, están tumbadas todo el tiempo. Pero nunca... hay una cosa que es muy importante, creo decir, que se demuestra un gran respeto por la vida, porque no hay destrucción dentro del círculo. O sea, lo que hay es simplemente tumbadas las espigas, se van entrelazando, y con ese entrelazado, digamos que crean la profundidad del dibujo que aparece en el círculo. Y tú, Marga, cuando te encuentras con aquel... hablamos del año 94 más o menos, sí, ¿no? Tú te encuentras con aquel primer círculo casi de casualidad, como es todo lo increíble que nos pasa en la vida. Llegas ahí, dices, esto es un enigma que hace falta meterse a fondo, ¿no? Imagino. Sí, bueno, más que nada, digamos que me atrajo profundamente, de una manera que yo necesitaba, pues ir mirando más, pues buscando algo que ni siquiera yo misma sabía lo que estaba buscando, ¿eh? Era un acto de curiosidad al principio, pero después, bueno, pues me ha llevado a algo que yo jamás me pude imaginar, ¿no? O sea, a comprender el momento del ser humano en este momento, a comprender entrar en temas científicos, tanto de astrofísica como de astrogenética y matemáticas,
astronomía. Hombre, lo interesante quizá, Marga, y es la filosofía de este programa y de los que se encuentran con el misterio. A veces casi hasta el círculo es lo de menos, sino lo que te empuja esa búsqueda y que vas a empezar a investigar un montón de cosas paralelas, ¿no? Sí, exactamente. Sobre todo lo que a mí me ha ocurrido es que donde yo me he centrado más es en la información que hay ahí. Hay una información impresionante y con una contundencia cada año mayor, ¿no? Entonces yo creo que yo por lo menos es lo que siempre he querido transmitir hablando de los círculos, más que quién los hace, que eso también, bueno, es importante, pero bajo mi punto de vista lo que es realmente importante es lo que nos están diciendo ahí, el mensaje cada vez más contundente y más urgente, ¿no?, hacia la humanidad. Pues sobre ese mensaje, desde luego tenéis que acompañarnos, volvemos en un segundo. Vamos a hablar hoy en Milenio 3, el mensaje de lo que sea que se está plasmando en los campos de Inglaterra y en otras partes del mundo. No os lo perdáis. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Oiga, por favor, ¿el realizador del spot de Bacardi 5? Sí, soy yo, queda bien, le gusta, ¿eh? Sí, lo hemos estado visionando, está bien. Dice usted Bacardi 5, dice usted que es un ron oscuro, que es distinto al normal. Ha quedado muy bien, yo creo. Dice lo de añejado al menos durante 5 años en barrica de roble americano. Contrapunto, está bien. Vamos de la cámara arriba, muy está bonito. Muy bien. Ahora una sola cosa, que en vez de salir la botella de Bacardi 5, sacaste una lata de tomate. Pero es que mi mujer tiene un supermercado y digo, pues aquí le damos salida. Ya, pues es que no es lo mismo, ¿eh? Pero iluminado bien, ¿no? Sí, no, la iluminación está correcta. Es lo importante. Bacardi 5. El ron añejo que no te esperabas. Una circunferencia de 1 metro. Me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente. Sobre el fenómeno ovni no existe término medio, o crees o no crees. En ambos casos el libro Encuentros de Iker Jiménez resulta apasionante. Encuentros, la obra más completa sobre ovnis en España, desvela más de 300 casos y casi 400 fotografías. Y además incluye un CD con 80 minutos de reveladores testimonios. Encuentros de Iker Jiménez, publicado por editorial EDAF. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Y aquí continuamos en Milenio 3 hablando del misterio de los círculos o pictogramas de las cosechas, que además se han extendido en los últimos tiempos por todo el mundo, no solo por Inglaterra, que es el lugar que los vio nacer. Al menos eso nos dicen los investigadores. Pero estaríamos equivocados. Es un misterio que recorre gran parte del planeta conocido. Incluso en España hemos tenido algunos casos espectaculares. Yo recuerdo perfectamente uno que se habló hacia el año 91 en la provincia de Zamora, en Toro, que era una forma muy básica, circular, tampoco se indagó mucho más, pero sí hubo oportunidad de hacer pruebas, de investigar, de indagar, de estar allí, en el último caso español importante. Tenemos a Susana Díaz del País y tenemos a Marga García Vaquero, que ha pasado años investigando el tema de Inglaterra, y queremos saber aún más, queremos que la gente que nos escucha sepa qué pasó en España hace un par de años en un lugar de Lérida, en Els Omellons. Quizá quien mejor investigó ese asunto es un colega, redactor jefe de la revista Más Allá, él es Josep Guijarro y creo que ya nos escucha. Josep, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Tú estuviste allí en Els Omellons y quizás sería el último expediente circular, ¿no? Podríamos llamarlo así, ocurrido en nuestro país, ¿no? Qué duda cabe. Además asombrosísimo, porque cuando apareció la noticia en la prensa el 23 de febrero del año 2000, acudí presto, el mismo día en la que aparecía el recorte, al día siguiente estábamos en ese campo, el amigo común y también colaborador de tu programa, Javier Sierra, y un servidor, para ver qué es lo que sucedía en ese campo de cebada de esta pequeñísima localidad de Las Garrigas. Pues bien, en la provincia de Leria. Y ¿Qué es lo que se veía, Josep? Eran 2 círculos en vez de uno. Eran 2 gigantescos círculos que estaban muy cerca, por un lado, de la vía del tren y de una carretera desde la que se podía ver perfectamente el pictograma, porque estaba en un paso elevado, de 35 metros de diámetro el primero y de 26 metros de diámetro el segundo. En su interior había un círculo más pequeño de 4 metros y medio aproximadamente en su centro, haciendo una figura concéntrica, y habían aparecido misteriosamente de un día para otro. Destacaban muchísimo del resto de la cosecha, porque a pesar de que no estaba muy alto la cebada, sí que una tenía una coloración verdísima y contrastaba con la figura del pictograma, que era ni más ni menos que amarillo chillón. Entonces la voz que había corrido, que había partido curiosamente además del puesto dels Mossos d'Esquadra, la Policía Autonómica Catalana, es que aquello era consecuencia de una broma. Pero sin embargo, fíjate bien, las autoridades habían cogido sus muestras y se las habían llevado a su departamento de estudio forense en Barcelona. Entonces, nosotros cogimos muestras, tomamos
de fuera y de dentro de estos círculos. Los llevamos a analizar a 3 laboratorios distintos y lo asombroso fue que no era ningún pesticida ni ninguna sustancia química, sino que lo que podía haber afectado, haciendo diversos ensayos a cebada de estas características, era posiblemente una radiación por microondas, lo cual nos recordaba poderosamente algunos casos de efecto de ovnis sobre plantaciones, sobre el terreno, que habían sucedido en Francia y en otros lugares y que figuraron en informes gubernamentales, como es el caso del prestigioso informe Josep, Cometa. Y una cosa importante, hoy en día nos comentabas antes que en ese mismo lugar del Somellons sigue más o menos el asunto perfectamente visible, ¿no? Es que pasó una cosa muy curiosa, ¿no? Porque el responsable del campo, el pagés, el campesino, por activa y por pasiva siempre ha dicho que es una broma y que no quería que los periodistas fueran allí y tal. Entonces, cuando esto empezó a aparecer en los medios de comunicación, él decidió zanjar el asunto arando el campo de nuevo, arrancando la cebada y volviendo a plantar. Bueno, pues la cebada nueva volvía a crecer con esa misma coloración, con ese mismo efecto. Y este año, en verano que estuvimos allí por última vez, todavía se recordaba la coloración de esos 2 grandes círculos concéntricos. Lo que sea, el campo energético no afectó exclusivamente a la cebada, sino que afectó radicalmente al enclave, al lugar en donde estaba la plantación. Josep, realmente impresionante, el último caso español de círculos. Un abrazo muy fuerte, compañero, y seguiremos de cerca este estudio porque está claro que estos hechos no solo ocurren en Inglaterra o en partes muy concretas del norte de Europa. Un abrazo fuerte, Josep. Muy buenas noches. Susana Díaz, escuchábamos atentamente el último informe de Círculos en España. Hay una cosa importante, hablábamos de ese payés, puede ser cualquier oyente que ahora mismo esté en el campo escuchándonos, que desde luego no quiere molestias. Le ha parecido algo extrañísimo, un dibujo, saben que nadie lo ha efectuado, que no son animales, que no hay ningún pesticida encima. Oficialmente, es decir, hablando del tema ya en Europa, ¿ha habido interés gubernamental? ¿Ha habido iniciativas económicas para investigar estos hechos? ¿Ha habido una motivación por parte, no sé si de militares, policías, por ejemplo en Inglaterra? Bueno, a nivel oficial, digamos que hoy por hoy no hay ninguna respuesta ni ningún documento oficial que confirme que existe una investigación sobre el tema. Lo cierto es que sí que, tal y como contaba en el reportaje, sí que ha habido intentos pues de hacer grabaciones, sobre todo en Inglaterra, de cómo, hacer grabaciones en la noche y durante los días sobre cómo se forman estos círculos, informes exhaustivos, de hecho, con alguno de los científicos que logramos contactar para el reportaje. Hablabas incluso en un momento dado de Lawrence Rockefeller dando una millonada impresionante para investigar estos hechos, ¿no? Bueno, la cuantía que él ha donado para esta investigación no se sabe, además es algo secreto, porque él mismo advirtió que la cantidad quedaba en secreto, pero sí... Pero no sería ninguna minucia, seguro, siendo Rockefeller, ¿no? No creo. Pero sí está él mismo interesado en las investigaciones. De todas maneras, Marga, en el terreno, conoce y ha visto más in situ cómo a nivel oficial se tratan estas investigaciones. Marga, ¿se podría hacer que hay cierto oscurantismo, cierto no querer que esto se cuente? ¿Qué opina, por ejemplo, en Inglaterra, que es tu campo más fuerte de estudio? Tú has estado allí muchísimas veces indagando. ¿Hay una sensación de secretismo? ¿O podemos hablar de que eso es un poco conspiración o conspiranoico? ¿Tú qué has notado? Hombre, en principio sí notas que ha habido un afán de secretismo al principio, ¿no? Bueno, y ahora. Lo que pasa es que el fenómeno es tan contundente ya y hay tanta gente que quiere ir a verlo. Hay por las noches unas actividades de personas que es un hecho que impresiona, ¿no? Tú te vas a ir por la noche y hay un montón de gente en camionetas, en coches, a la expectativa, con linternas, tratando de ver si ven algo, ¿no? Y bueno, ya no solo la gente que va a curiosear o a ver si ve algo, sino movimientos del ejército de una base cercana de Marlborough, de esa zona, increíble la cantidad de aviones que pasan, policías, ejército en movimiento, granjeros apostados con armas a ver si pillan a alguien haciéndolo y disparan. O sea, que te quiero decir que bueno, es una historia muy curiosa, un trajín, ¿no? Impresionante en las noches. Un trajín en las noches, bueno, que no te lo puedes ni imaginar. Marga, una cosa importante,
dentro del círculo, pongámonos en un caso tipo, yo sé que habrás visto cientos de estas formaciones, cada una es, además, vemos el reportaje de Susana, es espectacular, es decir, hay cosas que no sé, son auténticas obras de arte que haría falta, da la impresión, años para hacer esto, ¿no? Con esta claridad y con esta visión de que desde el cielo iban a verlo tan claramente. Pero si cogemos un círculo tipo, una formación tipo, ¿qué efectos hay ahí dentro? Es decir, ¿se ha podido medir de alguna forma qué ocurre ahí dentro? ¿Cómo cambia la naturaleza ahí dentro? Esto creo que va a interesar mucho a la audiencia. Sí, esto es un hecho además que es constante en todas las formaciones. Las que se llaman reales, claro, porque luego hay otras que no, y además son muy evidentes, ¿no? Entonces, en las formaciones que digamos, son las que son reales, siempre hay los siguientes fenómenos. Uno es el aumento de la energía electromagnética un 300%. ¿300%? Sí, altísimo, un nivel muchísimo más alto de energía electromagnética. Después también hay un incremento de la radioactividad de un 300%. Y después hay un proceso molecular en todas las plantas que están dentro del círculo, después de los análisis que se han hecho, que toda la cristalización molecular de estas plantas no tiene nada que ver con el resto de la zona del campo donde está el círculo. O sea, algo, digamos, que muta el interior de las cosas biológicas. Sí, lo que se ha visto es que lo que se ha visto es como un orden mucho más elevado en la formación molecular de las plantas, un orden mucho más perfecto que en las que no están dentro del círculo, digamos, ¿no? ¿Y en las personas, Olga? Bueno, en las personas lo que sí ocurre es que tú entras en un círculo y realmente notas un incremento de la energía. O sea, digamos, si tú no entiendes nada de energía, vas ahí a curiosear a ver qué es eso, y realmente notas unos efectos muy, muy curiosos, como son, por ejemplo, entras dentro y notas una resistencia al andar, una resistencia invisible, ¿no? Que tú andas y notas algo mullido que te impide muchas veces desplazarte en ciertas direcciones. Si tú sueltas los brazos, los dejas muertos, se te levantan los brazos hacia arriba. No debe ser agradable, por lo tanto, el primer encontronazo con eso, ¿no? No, pero no es de una forma violenta o agresiva, no, es que tú notas que hay algo ahí diferente, eso es lo que notas claramente, ¿no? Y entonces, bueno, también, por ejemplo, hay una cosa que a mí siempre me ha pasado y le ha pasado a mucha gente, que es que tú tienes unos sueños al día siguiente completamente especiales, geométricos. Como las mismas formas que aparecen en... Sí, y además un experimento ahora que haces esta pregunta que se ha hecho es en agua destilada, colocan agua destilada dentro de un círculo y el orden molecular de ese agua automáticamente se agrupa en la misma forma que tiene ese círculo. ¿Y eso se ha podido comprobar? Sí, este es un experimento científico hecho y realizado y comprobado. Incluso lo que hablabas de radiación son cosas medibles, por ejemplo, por el detector Jaeger que se ha llevado allí, las pruebas son... Los datos que te he dado son científicos y reales de investigaciones que se iban haciendo desde hace muchos años. Susana, ¿cuántos círculos se podría calcular? Sé que es difícil, ¿no? Porque imagino, como nos contaba antes Marga, que cada noche, hoy en día, ahora mismo, esta noche, puede haber ya un trajín tremendo y pueden ocurrir cosas singulares. Pero, ¿cuántos podría haber, digámoslo así, censados, círculos o formaciones o pictogramas? Bueno, forma. Primero porque no sabe exactamente lo que es y no lo cuenta. La base de datos fiable y, bueno, la que hay ahora mismo es la que posee Colin Andrews, que calcula, que él tiene registrados 10.000 formaciones en todo el mundo, en más de 70 países del mundo. ¿70 países? Más de 70 países, sí. Estos 10.000 círculos engloban tanto a los que se consideran reales como a aquellos que no reúnen todas las características para considerarse reales, digamos. Reales en el sentido que Marga antes ha explicado. Hubo una noticia que dio la vuelta al mundo con un impacto tremendo, lo hablábamos antes, esos ancianos que... Y recuerdo que el telediario de la primera cadena sacó la noticia, por lo tanto todavía hoy hay gente que piensa a pies juntillas en que eso era así. Y tú, sin embargo, Marga, nos hablabas de diferencias claves entre un círculo falso y un círculo verdadero. Brevemente, o para que se lo entienda todo el mundo, ¿cuáles serían las básicas? Bueno, básicamente es lo siguiente. Tú, por ejemplo, coges fotos, imágenes de un círculo real y un círculo pues que no es real, ¿no? Que no es verdadero. Entonces, la geometría, digamos que es tan sumamente diferente. En los que son reales hay una precisión tan impresionante y tan certera, que es como si, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, tú trazas una línea recta a pulso o con una regla, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Las figuras son de una precisión y de una magnitud y las verdaderas que no la tienen las otras. O sea, y eso se ve a simple vista. ¿Y el trenzado de las hojas o de los tallos es el mismo o no? No. Eso es total. O sea, se ve que lo imita, pero no es lo mismo. De hecho, bueno, en Inglaterra
A mí me han llegado a llamar allí y diciendo que eran ellos, un grupo que se autodenominan artistas, diciendo que te vamos a dar una noticia, realmente sentimos herir tu sensibilidad, pero esto lo hacemos nosotros, que somos un grupo de artistas, que lo que queremos es, bueno, pues hacer este tipo, demostrar que esto es posible hacer y demás, ¿no? Entonces, bueno, a mí tampoco me sorprendió mucho, porque este fenómeno tiene esa controversia como todos los fenómenos extraños desde el primer momento. Y yo dije, bueno, muy bien, podéis hacer vosotros algunos, pero yo sé que otros no los hacéis vosotros porque es que se nota muy claramente, ¿no? Porque además otra cosa que es muy curiosa es que en el campo, o sea, aparece la figura en el campo, es como si fuera un molde de galleta que viene desde el cosmos, desde el universo, y plasma la figura. Y el resto del campo está impoluto, o sea, todas las espigas bien colocaditas, no parece que ha pasado nadie. Para hacer este tipo de dibujos, pues tendría que haber un ejército casi de gente en movimiento, destrozar los campos, la parte que rodea la figura, etcétera, etcétera, ¿no? Y la pregunta es, ¿nunca ha sido pillada gente con las manos en la masa, es decir, haciendo el círculo? Porque lo lógico sería tantos círculos, pues un montón de gente, ya imagino que, claro, yo no sé si a alguien le pueden acusar o denunciar de que en un campo, hombre, si es de otro, imagino que sí, haga estos círculos. Pero se ha especulado y se ha dicho, y poniéndonos tremendamente críticos incluso, que alguna gente podía tener intereses económicos porque luego se cobraba, ¿no? Por visitar esos círculos. ¿Qué hay de cierto, Marga? Bueno, os digo una cosa, pienso que sí, que realmente gustaría mucho que se hubiese pillado a alguien con las manos en la masa, porque se lleva mucho... Le caerían todos los círculos realizados hasta entonces. Claro, porque se está deseando encontrar a alguien físico, alguien contundente físico que lo esté haciendo. Entonces se lleva, por eso hay tanto movimiento de aviones, de ejército, de personas apostadas tratando de buscar desesperadamente un autor de esto, ¿no? Entonces yo lo único que os puedo decir es que nadie ha podido encontrar a ningún ser humano, a nadie, haciéndolo ahí, ¿no? De una forma realmente seria, porque se han especulado, pues eso, que si los dos abuelitos haciéndolo, que bueno, tú, una cosa es hablar de esto sin estar ahí, sin ir ahí, y otra cosa, si tú vas ahí te das cuenta que esto es absurdo, porque ningún abuelito puede hacer semejante cosa. Que el misterio sin duda continúa, eso también pensamos en Milenio 3. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Din don din, din don din. Último aviso para el pasajero Gervasio Pons. Llevamos 20 minutos esperándole en el avión, juez, ya le vale, ¿no? Din don din. Aguante un poquito, que me acabo de pedir un Bacardi 5, hombre. Din don din. Oiga, Gervasio, que ya está bien, ¿no? Din don din. Voy. ¿Qué Bacardi 5, hombre? Que está añejado en barrica de roble americano, no voy a tirar la cosa. Din don din. Gervasio, nos vamos. Una lagrimita me queda. Ah, se siente. Din don din. ¡Me que trefe! Bacardi 5. El ron añejo que no te esperabas. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Estamos profundizando en el misterio de los círculos, que va mucho más allá de meras señales, como nos ofrecían en la película. Y hablábamos incluso de lo que ocurre, de las transformaciones increíbles a nivel biológico que pasan dentro de estos círculos, que se están investigando científicamente, e incluso podíamos hablar de otro campo distinto, extraño. Susana, hablábamos de incluso sonidos misteriosos, sonidos que se están investigando ahora mismo, ¿no? Tú en el reportaje te documentaste también, pero hay personas, y ahora vamos a hablar con ellas, que investigan los sonidos que parece que reflejan esas formas geométricas. Es un poco difícil, imagino, de entender para la audiencia, pero es así, ¿no? Bueno, yo creo que se entiende partiendo de la idea de que todo emite sonido. Entonces, inevitablemente estas formas, la energía que transmiten estas formas, o que la alteración energética que hay en ellas también tiene un sonido. Quizás no son sonidos a los cuales estamos acostumbrados, pero sí tienen un peculiar sonido. Tenemos a un especialista, Juan Ignacio Cuesta Millán, además amigo de este equipo, un auténtico científico autodidacta que se mete en todos los berenjenales posibles, y más aún cuando la técnica está por medio. Juan Ignacio, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Muy buenas noches, Iker. Don Juan Ignacio, pues la verdad es que hablar de sonidos de los círculos es referirse últimamente a ti, porque has hecho muchas experimentaciones, y sé que es muy difícil explicar a la gente algo
que quizá no se entienda muy bien en un principio. ¿Cómo es esto de que los círculos emiten sonido? Vamos a ver, expliquémoslo a la gente. Bueno, la teoría procede de un americano que se llama Freddy Silva. Él me puso a mí sobre la pista citando a Pitágoras, con una frase. La música es geometría congelada. Geometría congelada. Efectivamente. Entonces, empezando los experimentos suyos y los experimentos míos, viendo los círculos y tratando de convertirlos en partituras de música, nos llevaron a resultados como este, que por cierto podemos escuchar a pesar de las dificultades. Escuchad. Esta sería la representación de uno de esos dibujos fractales que aparecen en los círculos de cereal. Vamos a ver, Juan Ignacio. Si yo sabes que como periodista me pongo siempre en el aspecto de que todo sea lo más sencillo posible, creo que es apasionante. Estos círculos de los que nos habla Marga García Vaquero y Susana Díaz, que están pasando en todo el mundo, que están pasando en 70 países, que nadie sabe lo que son, si trasladamos su forma geométrica a una partitura, salen esos sonidos que tú nos ponías. Eran sonidos un poco extraños, ¿no? ¿Puedes ponernos alguno más, Juan Ignacio? Sí, está sonando en este momento, escucha. Y es un sonido coherente, es decir, eso es el sonido de estas figuras pasadas al papel de la partitura. Y se puede especular o se puede saber, Juan Ignacio, qué demonios, con perdón, significa ese sonido y por qué está ahí, y por qué en ese punto, y qué tiene que ver todo esto con un mensaje aparentemente que está ahí escondido. Realmente es una manifestación energética, no es exactamente un mensaje, sino simplemente una manifestación energética. Es como si la Tierra respirara por los círculos de una forma geométrica que puede transformarse en sonidos. Y esos sonidos, a partir de los trabajos de Benoît Mandelbrot y de Gastón Juliá, es lo que se conoce como música fractal. Música fractal. Efectivamente. Que es la música que es capaz de recrear de alguna manera los sonidos de la naturaleza, ¿no? No solamente los sonidos, sino también las formas. Formas y sonidos. Juan Ignacio, hablaremos de esto de verdad apasionadamente y en profundidad como se merece. Era un simple toque. Juan Ignacio Cuesta Mellán, doctor en periodismo, y hay que decir que una persona de espíritu renacentista que ahora mismo, yo cuando le veo siempre está rodeado de ordenadores, de órganos, de computadoras, intentando investigar, como ahora mismo, ¿verdad, compañero? Juan Ignacio, te invitamos a esta mesa muy prontito. Un abrazo muy fuerte, compañero. Cuando tú quieras, si quieres. Marga, los sonidos de los círculos, claro, bueno, hemos hecho todo un poco, hemos atracado prácticamente a Juan Ignacio en su estudio de grabaciones, y tú hablabas desde el principio que está claro que, bueno, que puede haber fraudes en algunos casos, que la mayoría quizá no sean fraudes, pero que hay algo todavía más fuerte que podía ser la filosofía de este tema, es decir, esto nos está alertando de algo, nos está indicando algo. Bueno, yo creo que nos está indicando muchísimo, ¿no? Digamos, un mensaje para el ser humano, ¿no? Yo esa es la conclusión que he llegado después de tantos años de investigación. Están íntimamente ligados con el ser humano y con la Tierra, y también con el universo, el espacio. Entonces, bueno, digamos que el círculo, por su forma geométrica, los círculos con su forma geométrica, la constante matemática que siempre es la misma en todos, ese es el vínculo de unión que yo he encontrado entre la geometría del universo, del vacío famoso, de qué está estructurado el vacío, el código genético del ser humano, y también de la Tierra. O sea, la Tierra está en un momento de cambio muy grande a nivel ser como planeta, y en el cual hay esto es un cambio dramático para muchos, ¿no? Un cambio muy grande para todos, porque realmente la Tierra en este momento, sus campos electromagnéticos están decreciendo a una velocidad muy, muy rápida. Las noticias constantemente nos hablan, ¿verdad?, de calentamiento del planeta, bueno, un montón de cosas que igual son sueltas, pero que generan un momento bastante complicado, ¿no? Y bueno, en España pues no se habla de esto, pero en otros países como Estados Unidos e Inglaterra, sí se habla de esto como un hecho científico. Se dice que nos estamos aproximando al punto cero de materia, y que la Tierra la vibración de la Tierra está aumentando, la rata vibratoria está aumentando hasta alcanzar los 13 megahercios, antes vibraba en 8 megahercios, y los campos electromagnéticos están decreciendo hasta que no haya campo electromagnético ninguno. Esto es lo que sería alcanzar el punto cero de materia, que es en el cual un estado de vacuidad
en el cual se mueve, es la base de la creación, es, digamos, la misma composición química que existe en el universo. Pero de todas formas, Marga, es decir, en la introducción anterior, Carlos Barroso nos hablaba, primero que se hablaba de extraterrestres, ¿verdad? Todo el mundo, Susana, siente, al principio quizás las formas circulares, la gente pensaba en naves que bajaban y igual dejaban eso. Y luego ha habido teorías, yo recuerdo a un viejo amigo, Colin Bloy, que hablaba, le he escuchado hablar en alguna ocasión, de un mensaje, bueno, la teoría de Gaia, de la Tierra, quizá también nos dirigimos a un público nada especializado, ¿no? Entonces, la teoría de un ente como el planeta, como algo vivo, que evidentemente es algo vivo, claro, pero que nos está alertando o diciendo auxilio, ¿esto podría ser algo por el estilo? Yo creo que, yo creo en esa teoría firmemente, pienso que la Tierra es un ser vivo, porque creo que todo está vivo en el universo, no hay nada que esté muerto, inerte. Entonces nosotros estamos en la Tierra, es nuestra casa, es nuestra madre, formamos parte de ella, evidentemente, y estamos vinculados, estrechamente vinculados a ella. Nuestras civilizaciones existen porque estamos en la Tierra, porque estamos en esta materia, en esta vibración de materia que es la Tierra, ¿no? Entonces creo que es eso, y por supuesto también es como una comunicación entre la Tierra, el ser humano y también el espacio, porque en las civilizaciones muy antiguas de las que hemos perdido memoria, el conocimiento que había en ellas era de una tecnología muy superior, en el cual había una unión entre lo científico y lo espiritual. Y, que se ha perdido por completo. Se ha perdido, tenemos una amnesia absoluta de nuestro pasado más remoto, ¿no? Y todos los monumentos que nos llaman tanto la atención como pirámides, etcétera, es un recuerdo de todo esto que existió. Entonces, pues, en esa época había una tecnología que utilizaba la unión permanente del cosmos con la Tierra. O sea, ese vínculo de unión se hacía a través de, digamos, de un conocimiento electromagnético en el cual la energía del Sol y de la Luna eran transportadas por una serie de ríos, digamos, de ríos energéticos que construidos por el hombre, ¿no? Pero sin embargo, Marga, lo que la gente quizá no puede entender, tú estás remitiéndote ya al pasado de la humanidad, que desde luego hablaremos de ello en profundidad en muchos programas, porque está lleno de enigmas y misterios que todavía no controlamos muy bien. Cada parte del planeta tiene un punto en el que, caramba, esto no casa, esto no encaja, pero sin embargo, ¿podía haber círculos en aquella época también? Es decir, ¿o esto es un fenómeno que surge ahora en los años 80, 90 o final de los 70 alertándonos de algo? Porque la teoría esa también es un poco como, caramba, da un poco de miedo, ¿no? Sí, parece que la Tierra está diciendo, oye, que ya estamos al final, ¿o qué? No, pero yo lo que quiero transmitir aquí es que realmente no hay que tener ningún tipo de miedo ni catastrofismo a lo que está pasando, porque lo que está pasando es un cambio, una mutación que ha ocurrido en la Tierra y en el universo, porque siempre está ocurriendo cíclicamente, ¿no? Ocurrió en los mayas, antes de los mayas, o sea, digamos que la vida tiene ciclos de cambio y nosotros estamos inmersos en uno de ellos porque estamos viviendo, estamos en la vida. ¿Y los círculos serían como un indicativo de que estamos a punto de ese cambio, ese punto de inflexión, quizás? Los círculos nos están pues avisando, informando de muchas cosas de las que están ocurriendo, están aliviando mucha tensión también en el campo electromagnético de la Tierra, porque todos los círculos aparecen cerca de unas líneas telúricas muy concretas, no aparecen en cualquier lado, no aparecen por casualidad aquí y allá, sino que son elegidos cuidadosamente sus lugares. Es decir, que no es porque sí, que le aparezca en un prado. Si apareció en Lérida o apareció en Toro, podría ser por algo, habría que preguntárselo. Susana hablaba de 70 países del mundo con círculos saliendo constantemente. Tú, cuando has hecho este reportaje, la teoría del fraude todavía cobraba peso, es decir, la gente que tú, no solo Marga y los demás especialistas que has consultado, sino tú recabando información, porque hay una pregunta importante. Hay gente que dice, a ver qué opinas de esto, Susana, que algunas de estas formaciones muy espectaculares, y eso también Marga tendría mucho que decir, luego realmente, yo os lo digo porque esto yo lo he escuchado y me pongo aquí como abogado del diablo, que realmente no están, es decir, que programas informáticos muy importantes, vía Photoshop o lo que fuera, han generado, y como Internet está siendo uno de los grandes transportadores del mundo de los círculos, hay gente que piensa que efectivamente estas imágenes impresionantes están en la pantalla del ordenador, pero no en la realidad. Bueno, y luego tú, Marga, me imagino que hay teorías de todo tipo y que cada vez que estos fenómenos se dan a conocer, continuarán surgiendo nuevas teorías sobre pues sobre cómo se hacen. Pero siento que Internet está siendo un lugar importante, ¿no? Sí, tremendamente importante. Yo puedo decir que hay fotógrafos que han cogido aviones para tomar estas fotografías, personas que han estado dentro de los círculos. Con ello no digo que todos ellos sean verdaderos.
sino simplemente... No, está demostrado, parece ser, como hablamos, que un porcentaje sí que hay de fraude. Exactamente. Marga, una cosa, estas fotografías impresionantes del reportaje del País Semanal de Susana Díaz, que bueno, que han dejado a todo el mundo un poco escalofriado, ¿no? La gente, yo lo he comprobado porque decían, caramba, pero esto es posible. Es cierto, podemos decir que muchos de estos, de los más raros, con forma de flor, tú los has visto, algunos de los más raros, ¿no? Y están ahí. Sí, os lo puedo garantizar, vamos, fehacientemente. Yo he estado ahí desde hace años viéndolos y entrando en ellos, y os aseguro que es un hecho absolutamente real. Estás preparando además un libro, documentándote para hacer un estudio, para que la gente vea que no es solo vía internet, sino que tú estabas allí. Sí, un hecho, además con pruebas científicas, ¿no? Aparte de mi experiencia personal, y os aseguro que es un hecho real, y de hecho yo solo digo que el que quiera que vaya a verlo, porque si tú oyes hablar del tema y tal, pues es normal que no lo entiendas o que te pueda parecer que es un montaje o lo que sea. Sí, siempre lo lejano, ¿no? Nos parece como bueno. Pero yo os digo que el que quiera ir, que lo vaya a ver, porque es que además merece la pena la sensación de probar, el entrar en un círculo, ¿no? Y darte cuenta por tus propios medios de que eso es cierto, ¿no? Claro. Yo os puedo dar mi experiencia y fehacientemente digo que es un hecho que ocurre cada año con más incremento, con más cada vez más complejidad. Y que el mensaje cada vez es mayor sobre el cambio en el que estamos viviendo en este momento en el planeta como seres humanos, el propio planeta, y que dice, somos parte de un todo, no existimos aislados, porque yo creo que la civilización, el problema que tiene ahora es que nos creemos que somos seres aislados, que podemos destruir todo porque no importa lo que hagamos en beneficio nuestro, ¿no? Y eso es el error, no es ese, y el mensaje nos dicen, estamos todos unidos con el universo, estamos todos unidos a la vida. Ese es el mensaje más grande. Podría decirse, Marga, que hay una conciencia cósmica en esos dibujos. Alfredo Moreno, nuestro técnico, siempre fielmente llevando estos mandos de la nave del misterio, me asiente porque estoy seguro que él se vendría con nosotros a hacer un programa desde un círculo. Me dice que sí, Alfredo, claro que sí. Menuda experiencia, ¿verdad? De verdad que emitir sí. Para todo el mundo desde una campiña. Y no digamos que no, porque en este programa podemos hacerlo. Susana dice que se apunta, por supuesto, y Carmen Porter, que la tenemos aquí, nuestra redactora. Aparte, perdona que te interrumpa, es que es divertido, porque el trasiego que hay ahí montado todas las noches es una cosa, bueno, es en verano, porque esto solamente ocurre cuando están las cosechas altas. Importante, claro, es verdad, no lo hemos preguntado. Decirlo. Entonces solamente ocurre en verano, digamos que desde junio, bueno, ya últimamente como aparecen cada vez más, desde mayo ya en cosechas de colza aparecen, pero solamente ocurre, puede ir uno a verlo en épocas de verano. En épocas donde está la cosecha alta. Pues vamos a ver, de verdad, Marga, si organizamos un viaje, porque sería yo creo que al menos para España, una experiencia única, radio en vivo desde allí. Pues Carmen Porter, para la revista Enigmas, redactora de ese medio y de este medio, que es Milenio 3, habló de un reportaje que también tuvo mucha repercusión, porque parece ser, Carmen, no sé si estoy en lo cierto, que en países del norte de Europa, y no solo en el campo, sino incluso en la nieve y en otros lugares, estaban empezando a aparecer círculos. ¿Esto es cierto? Sí, Iker, yo el reportaje lo hice aproximadamente hace 3 años, y cuando me estaba documentando sobre él, me llevé una grata impresión al comprobar que no solo en los círculos de trigo o de cebada donde se daban este tipo de formaciones, sino que también en sitios, como tú bien has dicho, como la nieve, o incluso en un lago helado, en el hielo por encima del lago, había 3 formaciones circulares, una de ellas mucho más grande, como los primeros círculos que surgieron en Inglaterra, que eran unas formaciones muy sencillas, un círculo y otros 2 más pequeños debajo. También tengo que decirte que no he vuelto a tener ninguna noticia con respecto a los círculos que se haya producido en estos medios, tanto en la nieve como en el hielo. Pero en esa época, final del 99, al menos había informaciones a este respecto. Me gustaría añadir una cosa a lo que ha comentado Carmen. Y según lo que yo he podido investigar, hay una enorme dificultad para identificar dónde están los círculos, porque si no son en las zonas que ya están, como en el sur de Inglaterra o en lugares donde hay poblaciones, pues evidentemente no hay mucha gente que pase por zonas del norte de Europa remotas. Entonces, ese es uno de los grandes problemas para identificar dónde se encuentran los círculos. Es como siempre, es un apunte importantísimo. A mí hace poco, hablando verdad, además hay que saludar a la gente de Valladolid, que ha llenado con 700 personas prácticamente el aforo de Caja Rural de Valladolid, cuando fuimos allí a presentar los últimos libros y a hablar un poco del programa, y nos preguntaban de fenómenos extraños, de ovnis. ¿Por qué hay más en una zona que en otra? Oiga, quizá también es porque hay menos gente en algunos sitios para contar estos hechos, porque quizás ocurre un
son en el norte de Ucrania, y ahí no hay ningún investigador, no hay ninguna Marga García Vaquero para traernos la información, ¿no? De verdad que se nos queda cortísimo, que esto es un breve apunte, que haremos más programas. Yo creo que la gente hoy, los cientos de miles de personas que están al otro lado en la cadena SER, viajando en sus casas, a punto de conciliar el sueño, pero aguantándose, escuchándonos a nosotros, se han quedado atrapados con el misterio de los círculos. Yo solo puedo daros, Susana, Marga, las gracias a ambas. Además es bonito, estoy rodeado de 3 mujeres, y además luego dicen que las mujeres, pues en el mundo de la investigación se quedan un poquillo. Totalmente falso, Milenio 3 puede decir que no. 3 magníficas mujeres investigadoras. No te puedes quejar esta noche, Por supuesto que no. Y además con el espíritu reporteril, indagador y el espíritu de las personas inquietas, que es el que nos gusta en Milenio 3. Esta es vuestra casa, estáis invitadas y desde luego, Marga, prometido, igual Susana, irnos a hacer un programa a los círculos de Inglaterra. Ha sido un placer. Estupendo, muchas gracias. El misterio de los círculos en Milenio 3 esta noche. Y la verdad es que cada semana, y la audiencia se está acostumbrando ya, pasan muchas más cosas en todo el mundo. Carlos Barroso y Carmen Porter, como siempre, han estado atentos a la información. Y presten mucha atención a lo que ha pasado en el desierto del Perú, un lugar que conozco bien, un lugar misterioso. Han ocurrido cosas dignas de ser contadas. Os dejo con el informativo. Una serie de figuras gigantescas realizadas por los antiguos Nazca en el desierto peruano de Palpa. Se trata de dibujos de seres humanos, de enormes animales, de un gran cuchillo o incluso de un reloj solar. 5 años de trabajo ha costado la investigación, que ha sacado a la luz más de 1000 nuevos geoglifos, líneas grabadas en el desierto y que también han sido atribuidas a la acción de extraterrestres por la complejidad de los trazados y por sus dimensiones. Los descubrimientos han sido posibles gracias a enormes fotografías aéreas. Enseguida se lo contamos con más detalle. Antes repasamos otras noticias en titulares con Carmen Porter. Un meteorito de gran tamaño impacta en la taiga siberiana. Nuevos datos revelan que Tutankamón fue asesinado. Una curación inexplicable acerca a la Madre Teresa de Calcuta a los altares. Un grupo de investigadores ha localizado a unos 460 kilómetros al sur de Lima, en Perú, más de 650 sitios arqueológicos con grandes dibujos grabados en la piedra, inéditos hasta el momento, realizados por los antiguos Nazca, una civilización preincaica que existió desde el 200 a.C. hasta el 650 de nuestra era. Nos lo cuenta el colaborador de Milenio 3, Javier Sierra, que ha estado recientemente en ese lugar, el desierto de Palpa. Se está hablando de casi 1000 nuevas figuras descubiertas a unos 40 kilómetros de las famosas líneas de Nazca. Y es desconcertante porque es una zona que a diario se sobrevuela decenas de veces por los pilotos de la compañía Aerocóndor que hacen el servicio para los turistas. Hace algunos años yo tuve la ocasión de sobrevolar toda esa zona intensamente con Ricardo Herrán, que es el jefe de los pilotos, y él reconocía que allí había, desde luego, miles de figuras, muchas de ellas sin catalogar, y por lo tanto la noticia que se ha dado como un descubrimiento sensacional no lo sería tanto, habría que matizarla. Se sabe desde hace años que hay miles de figuras, lo que ocurre que probablemente a partir de ahora comienza un proceso científico de catalogación. Los habitantes de la región rusa de Irkutsk, al sur de Siberia, todavía no se han recuperado del sobresalto que les ha provocado recientemente contemplar la caída a escasos metros de donde se encontraban de un meteorito de grandes dimensiones, un objeto luminoso que ya está siendo analizado, Carmen. Decenas de testigos aseguraron que se trataba de un enorme objeto luminoso que dejó una estela antes de chocar contra el bosque siberiano. Al producirse el impacto se pudo sentir un fuerte temblor similar al de un terremoto y un estruendoso ruido. Según ha asegurado el Instituto de Física Solar y Terrestre del Departamento Siberiano Oriental de la Academia Rusa de Ciencias, el objeto caído del cielo parece ser un meteorito de notable tamaño. La televisión británica está preparando un reportaje que emitirá el próximo día 9 sobre el misterio que sigue envolviendo la muerte del faraón egipcio Tutankamón. Al parecer, y según las últimas investigaciones, el joven que reinó en la 18ª dinastía fue asesinado por su primer ministro ahí. Greg Cooper es agente del FBI y Mike King, especialista en inteligencia de la UTAD, Estados Unidos, creen haber resuelto el misterio de la muerte del faraón. Los especialistas descartaron que la muerte ocurriera por causas naturales y aseguraron que el faraón sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Tras analizar las radiografías del cráneo tomadas en 1968 y reconstruir el rostro del faraón, admitieron que sufría un trastorno del desarrollo que causa impotencia funcional en la columna cervical, además de trastornos auditivos y malformaciones dentarias. Y repasamos ya otras noticias de forma breve.
Nueva especulación sobre la posible existencia de vida extraterrestre, esta vez en una luna de Júpiter. Tras el análisis de la información recabada por la sonda espacial Galileo en los últimos años, se ha podido observar una serie de fisuras y ventilaciones en la capa de hielo que tapa un océano ubicado en la luna de Europa. Estas aberturas permitirían el ingreso de gases, calor y materia orgánica a la capa de agua, mejorando así la posibilidad de que se generen organismos. Según los expertos, la posibilidad de vida en la luna de Júpiter es muy alta. Por ello, la NASA estudia la posibilidad de enviar una sonda robot que pueda perforar la capa de hielo extraterrestre. La subida a los altares de la Madre Teresa de Calcuta podría estar cerca. Mónica Berra es la campesina del norte de Bengala, Nueva Delhi, gracias a la cual la Madre Teresa de Calcuta podría ser santificada. Esta mujer tenía un tumor en el estómago que, según los médicos, tenía el tamaño de un feto de 7 meses. No podían operarla debido a su anemia, por lo que como último recurso decidió acudir a una casa para moribundos fundada por Teresa de Calcuta. El 5 de septiembre, en el primer aniversario de la muerte de la religiosa, la chica aseguró que al entrar en la capilla vi una fotografía de la Madre Teresa y sentí como si una luz saliera de la imagen hacia mí. Me quedé paralizada. A la 1 de la madrugada el tumor había desaparecido. Por el momento, los doctores no han encontrado explicación alguna a la curación de Mónica. Pues es todo por hoy. Más noticias en Milenio 3, como siempre, dentro de unas...